Y eso, digamos, lo vemos todo el tiempo, digamos, de funcionarios, incluso hoy en los municipios, ¿no? Que cuando llegue el momento de plantarse, digamos, se corren, faltan a la sesión, digamos, que no sostienen el conflicto. Entonces, bueno, perdonen, en 15 minutos, digamos, es difícil hacer en profundidad, digamos, una lectura, pero me interesaba plantear unas pinceladas, porque ¿qué quiere decir esto? Que una institución como esta, digamos, un centro que se propone como un centro de estudios, tiene una enorme tarea para realizar en poco tiempo. Es decir, es muy importante que de aquí a diciembre pensemos muchas cosas, pensemos qué cosas hay que hacer, pensemos cómo son nuestras alianzas, caractericemos a la gente que puede hacer estas cosas, caractericemos a los que se van a oponer, hagamos un mapa nacional de ver cómo estas cosas se distribuyen sobre el territorio y, digamos, en ese sentido seamos bastante precisos de lo que se va a hacer el primer año, porque en un gobierno lo que se hace es lo que se planteó el primer año, son las piezas que se pusieron en el tablero al empezar el partido. Es decir, entonces, qué sé yo, la coyuntura de hoy, la campaña, qué sé yo, la televisión, nos da muchas ganas, digamos, de llenarnos de información todo el día, pero creo que algunos compañeros se tienen que retirar un poco y estar pensando, digamos, si tenemos la oportunidad de entrar en la cancha, cómo se van a ubicar los jugadores. Muchas gracias. Creo que marcó la cancha y de alguna manera es un poco lo que nos proponemos de la UCI. Lo que vos estás planteando no es nada menos ni nada más que la planificación estratégica pensada desde la política y los actores. Y me parece que este es un espacio que, bueno, nosotros queremos abrir, lo digo porque diste justo en el tema de lo que de alguna manera aspiramos, que los jóvenes se integren, que tengan la posibilidad de encontrar aquí un espacio para formarse, porque concuerdo con que eso es formación. Teórica y práctica, ¿no? La práctica es la política. Ahora desde el espacio de la gestión está el licenciado Alberto Miteguía, que es secretario de Desarrollo Social en el municipio desde el año 2011 del municipio de San Martín. Es especialista en economía popular solidaria y desarrollo social y tiene 30 años de experiencia en investigación y práctica, ¿no? Sí, está marcado en su currículum. No solo investigación, sino que la práctica. Desarrolló contenidos de la economía solidaria y marcos normativos de carácter municipal y provincial. Es docente en economía social en la Universidad de Quilmes y es cofundador de una cooperativa. Evidentemente es un especialista en lo que yo diría desarrollo local. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación, Ale. Es un placer y un honor estar aquí esta noche y compartir un poco algunos de los aprendizajes que hemos tenido que hacer en estos 7 años y medio de gestión y que como una moneda que tiene dos caras, son aprendizajes, pero también son preguntas que nos siguen quedando dando vueltas, ¿no? A partir de la complejidad que tiene el territorio, la complejidad que tiene la realidad de una ciudad de casi 500.000 habitantes, como es San Martín, y en una geografía muy cortita, digamos, ¿no? 50 y pico de kilómetros cuadrados, que nos transforma en una ciudad, la tercera ciudad más densamente poblada del país, después de la ciudad de Buenos Aires y de Lanús, y que a la vez con contrastes muy fuertes, como por ejemplo realizar un aporte de hasta el 12% al PBI de la provincia de Buenos Aires, pero tener 169 asentamientos precarios y villas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, ¿no? Con todo lo que eso significa. Una aclaración chiquitita que me gusta hacerla siempre, que soy licenciado porque estoy en uso de licencia en mi trabajo normal para asumir, pero no por otra cosa, porque soy economista de campo, no de grado, pero por las dudas, porque no vaya a ser que me coma un juicio por usurpación de título en un lugar como este. Pero bueno, dos o tres cuestiones que queríamos compartir como para
aportar a estas discusiones que nos parecen sin ningún lugar a duda, como decía Freddy, importantísimas hacerlas. La primera tiene mucho que ver con una cosita que dijo recién del capital. El capital formatea los procesos y formatea las estrategias. Yo diría un poco más, todavía más, sí, el territorio. Diría más todavía, nosotros tenemos un Estado, cuando trabajamos desde el Estado, tenemos un Estado que ha sido moldeado hace 200 y pico de años fundamentalmente para asegurar la reproducción del capital y no la reproducción de la vida. Entonces vamos a contracorriente permanente, desde un pensamiento popular y nacional, y que trata de incluir, y que trata de escuchar, y que trata de ver a todos los miembros de la comunidad. Ya tenemos un problemita que nos agrega una tarea, la tarea de la gestión, agrega una tarea, no sé si la agrega o ya está implícita, que es una transformación para adentro, y que no alcanzan con los marcos normativos, no alcanzan con las ordenanzas, no alcanzan con las leyes, no alcanzan, que siempre igual son pocas, digamos, ¿no? Porque la mayoría del andamiaje legal instituido está justamente vinculado con asegurar esa reproducción del capital. Pero además tiene también que ver con las actitudes y con los usos y costumbres, digamos, del propio, de ese cuerpo estatal que tiene que administrar la cosa pública, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, los funcionarios, pero también los empleados y los trabajadores, ¿no? Que están ya moldeados a hacer a llevar adelante una política pública que tiene esa característica, y que la naturalización de los problemas y de las situaciones que nos toca vivir hace que se abandone un poco ese trabajo que hay permanente de reconstruir y de repensar el Estado desde esa otra óptica, ¿no? Eso tiene también un segundo elemento que muchas veces no es tenido en cuenta. Nosotros tuvimos la suerte con el liderazgo de Gabriel, del intendente a la cabeza, de producir una verdadera estrategia de independencia económica que nos permita una cierta soberanía política para poder hacer lo que queríamos hacer, digamos, ¿no? Y entonces eso, el primer año se nos fue fuertemente, primer año, un cacho del segundo año, asumimos a finales del 2011, se nos fue en dar vuelta nosotros no recibimos un municipio con deuda, debemos decir eso, las cuentas estaban ordenadas, pero, por ejemplo, dos datos, la recaudación estaba apoyada fuertemente sobre el aporte que hacían las familias a través de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, versus la tasa de seguridad e higiene, que es la que pagan los comercios y las industrias, que, como dijimos, a pesar de las crisis y desatadas de la dictadura y después el neoliberalismo y los distintos procesos de crisis, ni hablar ahora, ¿no?, sobre ese andamiaje de producción, por supuesto tenían más posibilidades y más espalda que los vecinos de a pie para soportar esa recaudación. Y nosotros, en ese sentido, pasamos, estos son datos que son del 2011 al 2016, pero la tendencia sigue. La modificación tuvo que ver con dos cuestiones. Primero, esto de sobre qué tasa recaía la recaudación. Entonces nosotros teníamos en un momento un 44% de la recaudación tenía que ver con la tasa de seguridad e higiene, y el resto con la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Y a partir de una reforma del 2012 esto se dio vuelta exactamente. El 60% de la recaudación tiene que ver con la tasa que pagan los comercios y la industria, y apenas un poco menos del 40% lo que tiene que ver con las familias, con las viviendas familiares. Pero además también se estiró la línea que tiene que ver con los ingresos de las familias, ¿no? Y, por ejemplo, 10.000 vecinos que tienen la jubilación mínima y tienen una sola propiedad están eximidos automáticamente del pago de la tasa de
alumbrado, barrido y limpieza. Antes había una exhibición, pero había que presentarse y duraba un año. Entonces se presentaban muy pocas personas, algo así como 400, 500 personas, y al año tenían que volver a repetir la operación para poder quedar librados de la tasa. Luego de esta reforma, ya les digo, 10.000 jubilados. Entonces, eso más otras acciones tuvieron que ver con esta cuestión de distribuir el peso del aporte que había que hacer, que hay que hacer para que el Estado pueda realizar las distintas cuestiones de otra manera, digamos. Y eso se hizo bien al principio, como decía Freddy recién, el primer año, porque si no después hubiese sido muy complicado. También tuvimos un cambio muy fuerte en lo que tiene que ver con la autonomía financiera, digamos, ¿no? En el 2011 la provincia aportaba, a través de la coparticipación y los distintos programas, el 50,7% de los fondos que nosotros necesitábamos o que se tenían disponibles en San Martín, y de la propia recaudación de San Martín solo el poco menos del 49%, 48 y pico por ciento era lo que se aportaba. Ahora es el 43% viene de fondos de otros lugares, provincia y nación, y más del 61% del propio San Martín. O sea, 10 puntos más de autonomía financiera, ¿no? Y esto también tiene que ver, después hay una efectividad del gasto vinculado con lo que es salud, desarrollo social y obras públicas respecto a los recursos propios, que pasó del 55% en el año 2011 al 81% ahora, o sea, un 26% más de evolución en el gasto que tiene que ver con la posibilidad de generar mejores condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía, digamos. Bueno, estas cuestiones fueron fundamentales porque, y junto con un control muy permanente sobre el gasto duro que tienen los municipios, que tiene que ver con la recolección de los residuos y con los sueldos del aparato municipal, ¿no? Que en general están por arriba del 85%, cerca del 90%, con lo cual deja muy poco margen para la acción directa, decidida por el propio municipio, ¿no? Entonces, esto nos parece muy importante. Y el tercer elemento, vinculado con esta especie de definiciones iniciales, tiene que ver con un cierto compromiso y lealtad con el concepto de cambiar tiene que ver con esto de qué tipo de Estado queríamos, cambiar esa ecuación vinculada con el hacer lo que se estaba haciendo, ¿no? Hay un elemento que está muy presente en los municipios y sobre todo en los que trabajamos en el municipio. Decimos, esto siempre se hizo así, entonces se sigue haciendo por los siglos de los siglos, sin un poco ponerlo en discusión. Poner en discusión lo que se venía haciendo así permanentemente nos permitió a nosotros una flexibilidad para construir ciudad allí donde no había ciudad, o para llevar. Nosotros nos encontramos, decías Rosa, lo de los límites geográficos. Nosotros tenemos la General Paz como uno de los límites y el Camino del Buen Aire, o en realidad el Río Reconquista, como otro límite. El Camino del Buen Aire lo que hizo es poner como un llamador, bueno, hasta acá se puede, y eso es lo que está pasando. La ciudad está creciendo, o fue creciendo hacia esos lugares que son bañados, y es a donde decantaba todo el agua de la ciudad, pero que además justamente es el lugar donde hace 40 años 15 municipios del conurbano y toda la ciudad de Buenos Aires entierra sus residuos, con la degradación que eso significó para todo ese cordón, que delimita un área que se llama el área geográfica Reconquista, que está asignada por la Ruta 4. Nosotros nos cruzan dos vías de ferrocarril y dos rutas, la Ruta 8 y la Ruta 4, o el Camino de Cintura, la Avenida Márquez, que genera con el Camino del Buen Aire y esta presencia del Ciamse un rectángulo en donde viven más de 130.000 personas, y son como 12 barrios, en donde la ciudad, cuando nosotros asumimos, llegaba hasta ahí, digamos, no había
y taxativamente se decía que se construía ciudad de la Márquez para acá, que era donde vivían los ciudadanos que pagaban las tasas. Digamos, como la otra zona es fundamentalmente el lugar de las villas, y donde están las villas y los asentamientos y algunas tomas, que bueno, la más jovencita tiene 19 años, pero también está la Villa La Carcova, que tiene 40 años y es una de las más grandes, bueno, y una cantidad de barrios que tienen esa característica de ir ganándole, de la población ganándole espacio para asentarse y para vivir en un lugar donde no estaba preparado para eso, con todas las dificultades y todas las situaciones que eso genera. Entonces hubo un compromiso muy fuerte de la derivación de estas posibilidades de recaudación que teníamos, aplicadas a construir ciudad y a construir posibilidades de acceso a la ciudadanía para una población, estamos casi 500.000 habitantes y 130.000 viven allí en esa zona. Entonces ahí se jugó bastante de nuestra estrategia de gestión en estos 7 años y medio, digamos, ¿no? Pero esto tiene uno de los primeros aprendizajes, es que yo por supuesto no tengo nada que ver con el planeamiento ni con la cuestión de la construcción, ¿no? Mi palo es otro, yo vengo del palo de la economía social y soy el secretario de Desarrollo Social, pero una verdad de perogrullo es que la ciudad ya está construida, digamos, ya está construida con unas deformaciones y con unas inequidades bastante importantes, ayudadas por estas cuestiones geográficas, por estas barreras geográficas muy presentes que dan cuenta o dan lugar a los de adelante. Lo que está contra la General Paz es lo de adelante, el inicio; lo que está contra el Camino del Buen Aire es el fondo, digamos, ¿no? Y entonces después los actores también se manejan con los de adelante y con los del fondo, y la distribución de las inversiones y la distribución de los recursos también tiene que ver con eso, inclusive al interior de la comunidad, ¿no? Hay una comunidad que se presenta como muy partida por esta situación, o se presentaba muy partida, lo seguirá siendo probablemente, pero hemos avanzado muchísimo, porque se ha avanzado muchísimo en construcción de ciudad en esa porción, digamos, ¿no? Pero la ciudad ya está construida, y en todo caso lo que hay que hacer es ganar ciudad para los vecinos que están habitando toda la geografía del partido, y especialmente esos lugares desiguales, digamos, ¿no? Y volver a mirarlos, remirarlos y reocuparlos. Y ahí viene una segunda cuestión que tiene que ver muy fuerte con la ética del cuidado, con una ética política del cuidado y con una visión del Estado, un Estado presente, que significa en la práctica un Estado presente que tiene que asegurar la posibilidad de que fluyan los recursos para repensar esa ciudad y volver a ocupar, por ejemplo, los espacios públicos en procura de que sean democráticamente utilizados, porque si no, el propio capital, a través de sus estrategias legales y también de las otras, ¿no? Porque somos un territorio muy cruzado por la violencia vinculada con el narcotráfico, que cuando el Estado no está presente en el espacio público, los vecinos no están presentes en el espacio público y son presas de esa tensión y de ese poder, a veces el poder de capital y a veces el poder de capital sumado al poder del delito, están muy vinculados, ¿no? Entonces la necesidad de darnos una estrategia que signifique ocupar el territorio, todo el territorio. Entonces, y ocuparlo con obra, pero ocuparlo también con acción, y también ocuparlo con estrategias de fortalecimiento, de visibilidad y de fortalecimiento del entramado social que existe, que por suerte en San Martín es muy denso, tiene muchísimas organizaciones, algunas con muchísimos años, en casi todas las temáticas, prácticamente en todas las temáticas que hacen a las preocupaciones del ser humano, sobre todo los que la están pasando peor, digamos, ¿no? También la responsabilidad del Estado en ese estado presente es el de ajustar el oído y ajustar la mirada para incorporar las demandas de la comunidad y ver cómo se ayorna
los mecanismos de participación directa y de democracia, porque también hemos experimentado